escucha? A todos y todas, en nombre del Arzobispado de Lima, de la Comisión Arquidiocesana de Fe y Cultura y de la Congregación de la Misión, les damos la bienvenida al Palacio Arzobispal y a esta primera exposición en homenaje a Monseñor Lizón. La Comisión de Fe y Cultura, en colaboración con la Congregación de la Misión, ha dedicado esta primera exposición a Monseñor Lizón, quien es parte de este palacio, fue construido durante su gestión. Esta exposición es el inicio de una serie de exposiciones que desarrollaremos durante un año para promover todas aquellas causas, procesos de beatificación que estén en curso o que estén por reabrirse. Entonces invitamos a todas las congregaciones que tengan un proceso de beatificación a contactarse con nosotros, que gustosamente durante un año tenemos el palacio a disposición de todos ustedes. Ahora le cedo la palabra al Padre José Antonio Villusla Madrid, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Fe y Cultura. Muchas gracias, Kelly. Muy buenas noches a todos. Les doy la más cálida y calurosa bienvenida a esta exposición sobre Monseñor Lizón, nuestro querido Monseñor Lizón, ¿no? Y sobre todo le doy la bienvenida a nuestro pastor, ¿no? Monseñor Carlos Castillo Madasolio, arzobispo de Lima, y al padre provincial de la Congregación de la Misión en el Perú, ¿no? Y quiero agradecer muchísimo a los que han colaborado para que sea posible esta exposición. Sobre todo a la señorita Kelly Montoya, que es la secretaria de la Comisión de Fe y Cultura del Arzobispado, pero es directora del Archivo Arzobispal, ¿no? Ella ha trabajado junto con un equipo. Quiero leer los nombres porque estoy muy agradecido con ellos. Los historiadores Juan Antonio Carrillo, David Fernández, el conservador Carlos Espinal y la señora Daisy Serna, que colabora en el archivo arzobispal. Yo quisiera que tuviéramos un recuerdo afectuoso, grato, a Monseñor Raimundo Reboredo. Él trabajó por varios años como vicepostulador de la causa de beatificación de Monseñor Lizón. Y lo hizo con mucho cariño, con mucha entrega, ¿no? Yo pido un aplauso para él. Y también quiero agradecer al padre Francisco Domingo, que fue un tiempo nuestro provincial y que sacó del olvido a Monseñor Lizón, ¿no? Él se propuso hacer conocer a Monseñor Lizón, investigó sobre él aquí en Lima, en España, porque allí vivió Monseñor Lizón muchos años, hasta su muerte, y en Roma, ¿no? Así que visitó varios archivos para tener datos sobre el movimiento que había tenido Monseñor Lizón en Europa, ¿no? Bien, y por último quiero agradecer muchísimo a alguien que no está aquí presente, ¿no? Monseñor ya está en el cielo, pero al padre Corpus Juan Delgado. Es un padre de nuestra congregación, la Congregación de la Misión, padre Vicentinos. Trabajó aquí en el Perú algunos años y ahora está en España, pertenece a la provincia canónica de la Congregación de la Misión en España, de Zaragoza, ¿no? Y él ha redactado la Posicio, lo que se llama la Posicio, ¿no? Y lo ha hecho con mucha dedicación y mucha inteligencia. Y esa Posicio ya se ha presentado
a la Congregación de los Santos en Roma y estamos a la espera de que se apruebe, ¿no? Ya es un paso muy grande en el proceso de beatificación de Monseñor Lisón. Bueno, nada más y muchas gracias por su presencia. ¿Ah? Bien. Ahora le cedo la palabra al superior de la Congregación de la Misión, el Padre Mata. Buenas noches con todos, un gusto realmente estar aquí, empampándonos de algo que quizás en lo cotidiano nos olvidamos, ¿no? Que es buscar la santidad, es querer que Dios sea parte de nuestras vidas. Hablaban de la posición, también una hermana colaboró muchísimo, Ángeles, ¿verdad? Sor María Ángeles también junto con el Padre Corpus, también no dejarla de lado, que han estado batallando muchísimo, idas, vueltas para las correcciones en Roma. Y algo que nos decía nuestro postulador, el Padre Guerra, era lo siguiente, que para que esto avance necesitamos que la fama de santidad esté aquí, respirándose en Lima. Y agradezco muchísimo a Monseñor Carlos, a la Comisión de Fe y Cultura, que nos permiten esto, comenzar a revisar la vida de los nuestros. La historia también deja otros rasgos que para nosotros creyentes es importante, la fe. ¿No? Hemos sido llamados a una fe por nuestros padres, hemos sido acompañados, un arequipeño, criado desde casa, desde la fe, formado por uno de nuestros grandes que llamamos el Padre Duhamel, ¿no? Y muchos encaminó muchísimos más, ¿no? Entonces, ¿cómo la fe va marcando historia dentro de una historia incluso con contratiempos políticos que hace que Monseñor salga de Lima? Ya los detalles los podemos ver después, pero es decir, con esa situación también muy vicentina de la sinceridad, la transparencia, la sencillez, la humildad, Dios sabrá, Dios querrá. Si hasta aquí es, hasta aquí es. Yéndose a Roma a medio ir, estando un tiempo por allí, después en España quizás un poquito mejor, pero dedicando su ministerio a eso, a santificar y a santificarse. Entonces yo agradezco a Dios esta oportunidad, como dice una de las primeras, para seguir conociendo y también invitarnos a nosotros a la reflexión hacia donde nos llama el Señor desde la parte de la elección personal, sea el ministerio sacerdotal, sea la familia, sea el trabajo, ¿dónde puedo ser santo? Dios siempre nos invita a lo mejor y la santidad es su regalo. Gracias. Okay. Disculpen, con la emoción olvidé de saludar efusivamente a los familiares del presidente Leguía que están aquí presentes. Igualmente, no sé si habrán llegado familiares de Monseñor Lisón que residen aquí en Lima. Bienvenidos, gracias. ¿Qué pasa? Ahora le cedo la palabra a Monseñor Carlos Castillo Matasolio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Queridos amigos y amigas, estamos en un momento muy importante. Gracias por esta acogida de esta primera exposición. Sabemos que estamos en lo que debió ser la casa donde habitaba el arzobispo y desde donde gobernaba el arzobispo. El que en los últimos 8 años se haya hecho un museo no quiere decir que ha dejado de ser la casa de gobierno y la casa de vivir al arzobispo. El obispo no va a vivir acá porque ya tiene otra casa, no, pero sí es la casa de gobierno. Y justamente esa casa de gobierno tiene diversas dimensiones de gobierno que son sobre todo pastorales. Lo hemos querido hacer hoy día acá porque justamente iniciamos un proceso de pastoral cultural distinta. No se trata simplemente de que se exhiban cosas bonitas, ni adornos. Se trata de que recuperemos nuestra historia y tengamos un relato significativo que nutra nuestra conciencia y ayude a que nuestra fe sea comprensible en los tiempos específicos. El Señor
se encarnó en la historia. ¿Dónde encontramos a Dios? Antes decíamos, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y la tierra pasaba así nomás. Ahora se dice en la historia. Dios se encarnó en la historia. Dios está escondido en nuestros acontecimientos, en los testigos que habla su vida de ellos y de Dios. A través de su vida, ellos nos hablan de Dios, del Dios que pasa por nuestras vidas. Isaías dice, tú eres un Dios escondido. Y los grandes pensadores antes de Jesús, en donde nació Jesús, en el contexto cultural y religioso de su época, todo un grupo que se llama Enoquita, que no hemos estudiado para nada, y es muy importante, decía siempre que el Hijo del Hombre está ya escondido y se revelará. Y todo el mundo discutía quién era, pero nadie discutía qué es Hijo del Hombre. Bien interesante, porque entonces todos los hebreos discutían quién sería. Por eso el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que los profetas. Finalmente los discípulos dicen tú. Porque Jesús es más el Hijo del Hombre, la manifestación de Dios Padre, cuanto más escondido está en los escondidos de la tierra, en los invisibles, en las personas que sufren, en las personas marginadas. Y ese Dios es el Dios en el cual vivió, se formó, caminó Emilio Lizón. Primero, como arequipeño, cuando entra a los padres que ya no sabemos, lazaristas, paules, todos los nombres que tienen, ¿no? Como decía, ¿quién era el que decía eso? Un señor. Decía, sí, que se parecía, eran bandidos porque tenían varios nombres. Bueno, ese conocimiento empezó cuando él, estudiando, ¿no? Se encuentra con los padres franceses y luego él va a estudiar a París, aunque se había matriculado en la Universidad de San Agustín para seguir ciencias. Era un hombre muy docto. Y uno de los motivos por los cuales es acusado en el Perú cuando ya es arzobispo y quieren sacarlo de acá, es que tenía pésima formación teológica. Y se había formado en París con Mounier, ¿no? Con varios de los autores conocidísimos que después formarán la filosofía y la teología francesa. El personalismo de Mounier, por ejemplo, es uno de ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Que su fe fue una fe formada en el corazón de una historia también que era muy, muy calurosa, muy fuerte, que es toda la complejidad de las consecuencias de la introducción de un pensamiento moderno en Francia, que dialoga con un mundo que cambia, pero que simultáneamente mantiene la fe, y los paules pues estaban a la altura, ¿no es cierto? San Vicente Paul estuvo a la altura de colocarse en diálogo con ese mundo, pero a partir de los pobres. Y por eso su opción por los pobres fue tan clara que cuando lo nombran obispo, lo nombran primero obispo de Chachapoyas. ¿No es cierto? Quien ha estado en Chachapoyas puede ver en toda la ciudad la lindura de esa ciudad, porque es una ciudad en medio de la selva, pero en donde además había pasado Santo Toribio. Y entonces él cuando va está completamente relacionado con él y creen que es Santo Toribio, que ha renacido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir, apenas soy nombrado en febrero del 19, porque ordenado el 2 de marzo, a Chachapoyas, y el obispo me dice, tome usted mi báculo. Yo le digo, Monseñor, por favor, o sea, usted es el obispo aquí, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, bueno, ya si no lo quiere, lo tiene en la mano. Llegamos y después, ahora sí, delante de todos se lo doy. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque hace 431 años que no llega un arzobispo de Lima aquí. ¿Ya? O sea, digamos, como arzobispo de Lima, porque Lizón había llegado como arzobispo chachapoyano. Todo el recuerdo que hay de él es semejante al que se tiene de Santo Toribio. Es más,
en ese pueblo, justamente por el paso de Santo Toribio, hubo gente muy culta que son los primeros sacerdotes que contribuyen a la independencia del Perú, en especial Toribio Rodríguez de Mendoza, que es chachapoyano. Entonces hay podríamos decir, un acoger los vientos culturales unidos al Evangelio que permiten para nuestra historia concreta y concretamente para el honor de tenerlo como uno de los arzobispos de Lima, el número 27, como un legado para todos aprender a vivir un cristianismo mucho más dinámico y mucho menos colonial. Esto es muy importante, porque la colonia es muy bonita, ¿no? Pero muy llena de pisos y pisos y pisos y jerarquías, y es muy difícil vivir. Nosotros los peruanos, cuando tenemos que hablar con alguien, perdone usted, quisiera pedirle, pero no se vaya a molestar, pues estamos siempre así, con miedo, porque siempre hay una super jerarquía encima. Y carecemos de libertad para tratar nuestras cosas, para conocernos cara a cara. Nos encanta eso sí cuando encontramos una persona, lero, lero, candelero, ¿no? Y hablamos felices. Pero el mundo que tenemos nosotros es demasiado complejo, demasiado rococó. Y uno de los arquitectos de acá le gustaba mucho el barroco y entonces trajo los dos balcones sevillanos igualitos a los de Torretagle, porque quería hacer de este palacio moderno. Ese palacio es del siglo pasado, ¿no es cierto? El anterior era una barraca, y ahí vivían los arzobispos como se podía. Y él se fue a vivir al seminario, Lisón. Vivió en el seminario con los seminaristas, y luego vivió ya en el último piso cuando se hizo este palacio. Este palacio, siendo moderno, como ustedes saben, tiene toda la conformación de distintos salones grandes para que justamente venga la gente, se reúna, se discuta con el arzobispo, se decidan cosas, y esto tiene para oficinas, pero también tiene para conversación. Ese es un palacio de gobierno pastoral. Y él supo, como lo recibió primero, justamente convertirlo en eso. Y por eso él, por ejemplo, tiene en su historia cosas preciosas que ustedes van a poder visualizar ahora a través del trabajo excelente de investigación que se está haciendo, en donde se nota su preocupación por los obreros, por la vida social. Se supo ubicar en la situación compleja que vivía el país en esa época, sobre todo en este tránsito del tiempo del presidente Leguía y del golpe de Estado de Sánchez Cerro, producto del cual entonces van a sacarlo del país, y él igual seguirá obediente a la Iglesia, se irá un tiempo a Roma, nos dejará una excelente obra de 5 tomos de las bases de la historia de la Iglesia en el Perú, que además es fundamental para entender la República, ¿no? Que vamos entonces, ahora lo denuncio ya, José Antonio tiene la matriz y vamos a publicarla completa como Arzobispado de Lima, para que ese legado quede, ¿de acuerdo? Y luego tuvo esta maravilla entonces de investigar cuando fue a Roma. Además se convirtió en una especie de Cicerón de los museos, en fin, para estudiar la historia. Y luego pasó a España, en donde en realidad la primera vez que yo escucho hablar así calurosamente de él es de los curas valencianos que habían pasado por el seminario de Valencia. Ellos me decían, uy, pero nosotros hemos tenido un director espiritual buenísimo, peruano, ¿no? Y era el Lisón. Entonces yo le pregunto al cardenal Landázuri, me dice, señor, él ha podido ser arzobispo inclusive mucho más tiempo, porque él está 13 años nada más arzobispo, ¿no? Y sale el 31, ¿no? ¿Ya? Pero pudo haber estado prácticamente hasta el 40 y tanto, porque él ha muerto cuando, el 61, 62, ¿no? Y digamos, por poco tiempo antes ha estado todavía lúcido. Ha podido ser, el arzobispo había podido pasar Farfán de los Godos y todo, ¿no? Y llegar al final de Landázuri, ¿no? Después Guevara también. Pudo no haber estado Guevara y haber seguido él. Pero lo que nos pasa también a todos los peruanos, ¿no? Cuando alguien que va adelante
agarran otros, como decía Macera, lo agarran de los pies de los zapatos y tiran para abajo, ¿no? Porque creen que subir no es la maravilla. Pero quien sube está, como dice el Santo Padre, para bajar. Quien sube no sube, baja cada vez más, porque es el servicio de Jesús. Y ese es el que hemos tenido con Lisón y con toda la maravilla de su vida espiritual. Lo que más agradecían los curas valencianos que estudiaban, yo viví en el Colegio Español 8 años en Roma. Y entonces convenían, y los valencianos eran una pandilla, ¿no? Eran como 30, ¿no? Todos los semestres llegaban nuevos valencianos. Y siempre hablaban bien de él. Directa o indirectamente, algunos de sus viejos curas antes habían sido cuidados por él y ellos habían recibido algún legado de él. Y eso tenemos por eso en Valencia, el Monseñor Juan Andazuri Riquets lo visitaba siempre. Era algo así, él tenía dos predilectos. Santo Toribio, que lo tenían no allá en la capillita de allá, sino en su oficina, y Monseñor Lisón, que él siempre visitaba en Valencia y le consultaba cosas. Por eso, hermanos y hermanas, que la congregación vicentina haya hecho posible la generación de un santo como él, nos debe llevar a la convicción de que lo que dijo el Santo Padre es verdad. El Perú es una tierra ensantada, no ensartada, aunque a veces parece ser, no, sino ensantada, ¿no? Eso lo hace además como buen jesuita, para pelear entre jesuitas, ¿no? Y entonces el padre Marsal había escrito un libro que se llama Tierra Encantada, como una especie de tierra mágica. Entonces él lo corrige, no, tierra ensantada. Esa es buena cosa de jesuitas, siempre discuten las cosas, ¿no? Pero es importante también. Bueno, entonces vamos a agradecer a Dios por esto y vamos por esta exposición, por el trabajo que están haciendo, por devolvernos la narrativa que la necesitamos para poder ir construyendo el futuro. El Papa Francisco decía cuando vino al Perú, en primer lugar, así como Lisón se fue a Chachapoyas, se fue a Madre de Dios. Y decía que en los relatos de la gente sencilla estaba presente el futuro, de lo que buscamos, porque sus sueños se plasman en eso. A veces hemos pensado que las verdades que ya están definidas son las únicas que hay que contar y se piensa que eso es la evangelización. La evangelización está en la verdad escondida de Dios, que en el corazón del sentimiento de la gente sencilla, en sus intuiciones, en su sentido común, en sus jergas, en sus refranes, está la sabiduría de lo que debe ser el mundo. Y si no lo atendemos, entonces la teología es una teología infecunda. Es una teología estéril, que repite las cosas una y otra vez, ¿no? Y no permite escuchar, ¿no?, a ese Dios que está hablando en el corazón de la gente sencilla. Y eso tuvo Lisón, ¿no? Su enamoramiento por la gente sencilla, por los pobres, como bien ha narrado en su pequeña biografía que ha hecho José Antonio sobre Lisón, que se llama justamente El obispo de los pobres. Mil gracias a todos y recordemos sobre todo hoy día también a Augusto Vargas Alzamora, por quien llegaron los restos, ¿no? Recuerdo en esos años me encargó la pastoral universitaria y la pastoral juvenil, y un día me dice, llegan los restos de Lisón, y ¿sabes quién los trae? Tu primo. José Antonio es mi primo, ¿no? Entonces, ¿y usted qué? ¿Lo ha mandado a traer? Sí, bueno, yo le dije que los trajera, los que lo traen son los vicentinos, pero lo he mandado a él. Entonces estoy muy contento porque entonces, bueno, hoy día no podemos ir porque ya está cerrada la catedral, pero están sus restos en la capilla de Santa Rosa. Ya un día nos reuniremos también para hacer su homenaje y para reconocerlo, y ojalá lo tengamos pronto en los altares, ¿no? Acá hay un jesuita que también está moviendo a Del Castillo, no porque sea mi apellido, pero estamos moviéndolo, pero primero será Lisón que logremos, ¿no es cierto? Estamos bastante cerca, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Ahora les paso a explicar un poco en qué consiste esta breve exposición. Bueno, antes quisiera presentarles a las personas que me han ayudado, sin las cuales no hubiésemos podido lograr este trabajo.
La exposición está basada en el texto, como bien ha dicho Monseñor Carlos, que redactó el padre José Antonio Villús, y en los próximos días vamos a tener algunos ejemplares aquí para obsequiar. Quiero presentar a los historiadores Juan Antonio Carrillo y David Fernández Vilanova, que se encuentran aquí, quienes se han encargado de la digitalización, la investigación, la búsqueda de documentos. Juan Antonio es historiador, especialista en digitalización de documentos. David también es historiador y se ha especializado en la conservación, la paleografía, en la elaboración de cajas, contenedores, empastado, es un trome. Carlos Espinal, por favor, Carlos, es nuestro conservador, restaurador, que se ha encargado de la limpieza de algunas imágenes, pues tenemos un álbum fotográfico, estamos mostrándolo y está en muy mal estado de conservación por el paso del tiempo, y Carlos lo ha tratado muy bien. Esto ha durado más o menos un mes y medio el trabajo que ellos han hecho. Y también a la señora Daisy Serna, que es nuestra auxiliar de oficina y que nos ha ayudado. Sin ella ayer no hubiésemos podido concluir varias cosas. Todos nosotros habíamos escuchado de Monseñor Lizón, sobre todo los que hemos estudiado historia, pero curiosamente los tres, Juan Antonio, David y yo, trabajamos el virreinato. No trabajamos la República ni la historia contemporánea. Pero esto ha sido una experiencia muy bonita para nosotros de conocer a Monseñor Lizón y de conocerlo a través de los documentos que existen en el arzobispado, en el archivo arzobispal, y también de otros documentos que existen en otros archivos, como este documento, estas cartas que tengo aquí, que esperamos más adelante también ponerlas aquí para que las puedan llevárselas. Esta carta para mí es muy conmovedora y me ayudó a conocer más a ese hombre que fue maltratado, esa es la palabra. Esta carta se le escribe a Monseñor Lizón desde Roma al padre Carlos Manrique, párroco de Huaura, y en ella le empieza a detallar cómo se siente y le contesta sobre una carta anterior que le había mandado el padre Carlos, en la cual informa lo que pasaba en Lima, cómo estaban las cosas aquí en Lima y qué decían de él. Y pues Monseñor Lizón le escribe y se compara levemente, no dice no llegarle a los pies a San Ignacio, no se encontraba cerca a Roma, y él decía, pues si me quieren que vaya al Coliseo y que me coman los leones, no me quedará otra cosa que hacer. Realmente leer la correspondencia, ver la documentación, te da otra visión de ese personaje que lamentablemente mucha de culpa tenemos los historiadores por no haberlo investigado bien. Sí es cierto que Monseñor Lizón hizo muchas inversiones y quiso modernizar el arzobispado y lo logró, creó la sindicatura eclesiástica, que no existía hasta ese momento, para que se haga una mejor administración de los bienes de la iglesia. Trató de administrar los bienes de todas las congregaciones religiosas y siguió un modelo de un amigo suyo, de un obispo de Filadelfia. Entonces él viajaba mucho y quiso trasladar ese modelo de administración aquí, pero lamentablemente el año 1929, como muchos conocerán, sucedió el famoso Jueves Negro de la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Y no solamente afectó las inversiones allá, sino aquí. Eso fue el declive de la administración de Monseñor Lizón, de toda la inversión que tenía. Y bueno, hubieron malos manejos como lamentablemente en muchas administraciones. Y eso llevó, entre otras reformas que tengo varias hipótesis, como le decía el otro día al padre Villús, después de haber revisado la información, de que lamentablemente fueron muchos los sacerdotes también que se oponían a las reformas que él quería hacer. Y eso lleva a ese descrédito que hay hacia Monseñor Lizón. Fíjese que incluso en este tribunal que se crea luego de que se produce el golpe al presidente Leguía, lo acusan de haber vendido unos copones de chachapoyas, y efectivamente él los vendió, pero los vendió no para quedarse con el dinero, los vendió para hacer obras en Chachapoyas, para construir pistas, para remozar el Palacio Arzobispal, la catedral allá, para ampliar el seminario en Chachapoyas. Entonces, a lo largo de esta exposición hemos tratado de destacar las obras
de Monseñor Lizón, tanto en Chachapoyas como en Lima. No obviamos los problemas que hubieron con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que fíjense, no era un hecho que solamente se estaba dando aquí. En Ecuador ya lo habían hecho mucho tiempo atrás. Y era una manera de querer consagrar los países de la gente que era en su mayoría católica en cada estado. No fue bien entendida esta situación como muchas otras, pero no hemos obviado esos momentos de la historia. No tratamos de ocultar lo que sucedió. Lo que tratamos es demostrar cómo fue el gobierno arzobispal de Monseñor Lizón. Esperemos que les agrade. Vamos a hacer un recorrido. Comenzamos por aquí. Y bueno, la exposición estará abierta hasta el 13 de octubre en el horario de la tarde. Y como dijo Monseñor Carlos, este espacio no fue construido para que sea un museo. Este palacio, como lo llaman, no se llamaba así antes, era la Casa de los Arzobispos, fue creado para la administración de la iglesia, porque tenemos al Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, y pues la iglesia también tenía que tener un espacio para poder administrar la arquidiócesis, ¿no? Entonces, este espacio no fue creado como un museo. Los ambientes, como bien dice Monseñor, han sido diseñados como oficinas y también como ambientes de salas de reuniones. Lo que nosotros estamos haciendo en el arzobispado es una catalogación de nuestros bienes que ya ha concluido para posteriormente retribuir a las personas que nos han prestado las órdenes religiosas sus obras y se las vamos a devolver en el futuro. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí este palacio no está cerrado porque se vaya a perder algo, porque nos vayamos a llevar nada. Estamos custodiando de la mejor manera con profesionales para que las piezas estén en un buen estado de conservación, tanto aquí como en nuestros archivos y en nuestras bibliotecas. Tenemos muchísimo trabajo, tal vez no tenemos muchísimo tiempo ni muchísimos recursos económicos, pero con toda la voluntad y con todo el conocimiento y la experiencia que tenemos, estamos tratando de mejorar el aspecto patrimonial, cultural de nuestra arquidiócesis. Muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos a empezar el recorrido si nos pueden acompañar. Gracias. Su madre y su abuela. Ellas son las que le inculcan en la educación católica, las que lo llevan al Colegio San Vicente de Paúl, donde va a empezar su formación. Como bien señaló Monseñor Carlos y el padre Ubillús, Monseñor Lizón viaja a Francia y en París comienza a estudiar en la Congregación de la Misión y va a tener una excelente formación teológica, a diferencia de lo que se decía cuando lo acusan, ¿no? Y deja la arquidiócesis, tuvo una excelente formación teológica y aquí ustedes podrán ver la influencia de los, primero del padre Duhamel en Arequipa, ¿no? Y luego la influencia que va a tener de su formación en París. Sí, esa es la casa de la Congregación de la Misión en París y esa es la iglesia de San Vicente de Paúl, también en París. Luego él regresa a la ciudad de Lima, pero regresa a Arequipa, ¿no? Viaja a Arequipa y en Arequipa lo van a encargar de enseñar en el Colegio San Vicente de Paúl y luego en el seminario. Posteriormente, el padre Duhamel, su formador en Arequipa, lo envía a Trujillo,
a enseñar en el seminario. Los vicentinos apoyaban en ese momento, estaban a cargo del seminario en la ciudad de Trujillo, y Monseñor Lizón, en ese momento el padre Lizón, viaja a Trujillo. Y curiosamente, uno de sus alumnos fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?, con quien se encontraría el año 1923 cuando se produce el incidente, las protestas durante la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Luego lo nombran obispo de Chachapoyas y ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia peruana uno de los obispos más jóvenes que hemos tenido. Y en Chachapoyas realizó muchísimas obras en beneficio de la población, y es por eso que les contaba esta situación de que vende estos copones para poder tener dinero, y además él necesitaba más sacerdotes, había muy pocos sacerdotes, y es por eso que llegan los hermanos, van franciscanos, y también otros hermanos van de otras congregaciones para poder apoyar en la evangelización en la selva. Los pasionistas, así es. Aquí tenemos una foto de los 13 pasionistas que llegaron a Chachapoyas a apoyar a Monseñor Lizón. Sí. El 25 de febrero de 1918 es consagrado como arzobispo de Lima. Él llega con un bagaje, una experiencia muy importante de haber ayudado a la población en Chachapoyas. Fíjense, él allá fundó el colegio menor, instaló talleres de mecánica, una imprenta, tenía mucho interés en ayudar a los más pobres, ¿no? Hizo 2 visitas pastorales y a su vez convocó a 4 sínodos durante su gobierno en la ciudad de Chachapoyas. Al ser nombrado arzobispo de Lima, va a tener un especial interés por la juventud, por los niños, y es por eso que al ver que el palacio, la casa donde debía vivir, estaba en ruinas, es que se traslada a vivir con los seminaristas al seminario. Aquí vemos varias fotos de Monseñor Lizón en diferentes actividades que se realizan entre el año 1921 y 1924, esto debido a que se celebraba el centenario de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, vemos aquí que se está inaugurando el Panteón de los Próceres en lo que era la iglesia de San Carlos. Y vamos a hacer un alto. Aquí tenemos algunos objetos. Tenemos este hermoso diploma, es una diploma original que le entregan a Monseñor Lizón estudiantes del externado de Santo Toribio. Aquí están sus nombres. Vamos a colgar más adelante un video en el Facebook del archivo para que ustedes vean el trabajo que realizó Carlos, porque este diploma está en muy mal estado y ahora lo vemos, pues está ahí muy lindo, precioso, se puede leer todo lo que dice ahí. Y también pueden observar ustedes en las vitrinas fotos, el álbum y este documento que tenemos aquí, que es el Manifiesto a la Nación, en el cual se puede apreciar aquellas acusaciones que se le van a dar a Monseñor Lizón y que no iban acordes con la realidad. Finalmente pueden observar también libros, la publicación que hace el padre Málaga, que es fundamental en la defensa de Monseñor Lizón y que muchos investigadores obviaron durante mucho tiempo revisar. Con mucha objetividad se puede leer y se pueden sacar muchas conclusiones y puedes ir a investigar otras fuentes que te pueden ayudar a contrastar esa información. Y aquí en esta vitrina tenemos documentos del archivo arzobispal, ¿no? Documentos como informes económicos, una respuesta de una abadesa de un monasterio, el nombramiento de Monseñor Lizón, se informa del nombramiento de Monseñor Lizón, y una carta en la cual se habla, llega desde Huánuco, para hablar de del nuevo periódico que se iba a hacer en la arquidiócesis. Y si continuamos con los paneles, vamos a poder ver el proceso, las obras que realizó Monseñor Lizón en Lima, el problema que hubo con la consagración al Sagrado Corazón, luego la caída del presidente Leguía, el destierro de Monseñor Lizón, la renuncia que fue obligado a hacer a su cargo de arzobispo, y por lo cual él se retira a Roma y se queda en Roma durante varios años
a la espera de que lo dejen volver al Perú. Pero el Papa le dijo en varias oportunidades que no era oportuno que venga. El Papa jamás le reclamó nada. El Papa, cuando le dio audiencia un mes después que viaja a Roma, le dice que lo que él había hecho era por su bien, ¿no? Entonces, eso es lo que Monseñor Lizón le cuenta a su amigo, el padre Carlos, en esta carta que tengo en mis manos. ¿Cómo fue esa situación de la que se ha hablado? Aquí podemos tener una imagen, un extracto de ese momento en que le cuenta lo que el Papa le responde en esa reunión. Y bueno, luego Monseñor Lizón, como les decía, se queda en Roma. En Roma no tenía muchos recursos económicos para sobrevivir y se dedicó a ser guía, ¿no? Guía a llevar a la gente, a los hispanos, a los peruanos que iban, a los sacerdotes, a los religiosos, a los diferentes museos, a las iglesias. Más adelante le autorizan que viaje a España y en España sigue con algo que le apasionaba. Él en Roma estudia arqueología, estudia historia, investiga en el Archivo del Vaticano, luego va a España, llega a Sevilla y sigue investigando. Y es por eso que tenemos esta obra que es fundamental, se llama Historia de la Iglesia de España en el Perú, que como dijo Monseñor Carlos son 5 tomos y cada uno de estos él hace un resumen de la documentación que se puede encontrar en diversos archivos de España y en el Archivo del Vaticano. Finalmente, Monseñor Lizón enferma. En 1960 se queda sin poder hablar, igual él seguía realizando la oración, lo cuidaron mucho y luego fallece. Fallece un 24 de diciembre, ¿no? Y cuentan los diarios y las personas que han escrito sobre este suceso en España, que lo acompañó una multitud de gentes, no solo vicentinos o hermanas hijas de la caridad, sino el pueblo que lo quería, que lo acompañaba y que lo conocía. Como ya mencionó Monseñor Carlos también, luego son traídos sus restos y el padre Ubillus es una de las personas que acompaña a este cotejo que trae el cuerpo de Monseñor Lizón, que está en la Catedral de Lima, enterrado en el altar de los santos peruanos junto a Santa Rosa, San Martín, las reliquias de Santa Rosa, ¿no? y Santo Toribio. Entonces, esto ha sido un breve resumen de lo que tienen los paneles. Esperamos que ustedes puedan verlos, revisarlos. Aquí tenemos las fuentes de donde hemos extraído las imágenes y que puedan interesarse por investigar un poco más sobre Monseñor Lizón, sobre lo que sucede. Y pues los historiadores ahora siguen investigando sobre este periodo que es poco conocido, ¿no? La Iglesia tiene muchos momentos muy difíciles y uno de ellos es el paso de la independencia a la república. Se pierden muchos bienes, se pierden muchas cosas, pero todo es parte de un proceso y la historia hay que entenderla como eso, como un proceso, no como hechos aislados. Muchas gracias.